¿Alguna vez te has despertado con el peso de la preocupación sobre ti, como una sombra que no te deja respirar? ¿Te has encontrado atrapado en pensamientos sobre el futuro o reviviendo errores del pasado, mientras el presente se escapa sin que lo notes? Todos hemos estado ahí, pensando que preocuparnos nos hace más responsables, más preparados, pero en realidad solo nos roba la paz. Si te has sentido abrumado por la ansiedad, estás a punto de descubrir un camino para liberarte. Hoy, aprenderás a soltar lo que no puedes controlar y encontrar la calma en medio del caos. La preocupación es una ilusión, como soltar el miedo y vivir en el presente. Todos hemos experimentado esa sensación abrumadora de estar atrapados por nuestros propios pensamientos, especialmente cuando se trata de preocupaciones. Nos despertamos con una sensación de inquietud, con la mente llena de escenarios futuros que aún no han llegado y, en muchos casos, que ni siquiera sucederán. Nos aferramos a ellas con la creencia de que, de alguna forma, nos están preparando para lo que está por venir, pero la verdad es que lo único que logramos es sumirnos en un estado constante de ansiedad. La preocupación nos consume, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a cuestionar si realmente vale la pena? ¿Nos ha servido de algo? Si la respuesta es no, ¿por qué seguimos aferrándonos a ella? Imagina por un momento que no tienes que cargar con ese peso emocional constantemente. Imagina que, en lugar de arrastrar el miedo y la ansiedad a cada parte de tu día, puedes soltarlos. Pero para llegar a ese punto, es necesario entender que la preocupación no es más que una ilusión creada por nuestra mente. Es una historia que contamos, una narrativa que parece tan real, tan inquebrantable, que nos olvidamos de que no es más que un pensamiento transitorio. Vivimos atrapados en esa historia, construyendo castillos de ansiedad sobre lo que podría pasar, pero la realidad es que la mayoría de esos escenarios nunca se materializan. La mente humana es un terreno fértil para la creación de pensamientos y, a menudo, esos pensamientos son sobre lo que aún no ha sucedido. En lugar de vivir en el presente, la mente corre hacia el futuro o el pasado, buscando problemas, incertidumbres y dudas. Pero, al hacerlo, nos olvidamos de la única cosa que realmente tenemos, el ahora. Y, cuando dejamos que la preocupación nos controle, nos alejamos de ese presente, perdiendo la capacidad de disfrutar de lo que está sucediendo aquí y ahora. El primer paso para liberarse de la preocupación es comprender que no es algo que realmente necesitemos. La preocupación es un hábito, una forma de pensamiento que hemos aprendido con el tiempo. Nos entrenaron para creer que preocuparnos es una manera de ser responsables, de anticipar problemas, de estar preparados. Pero lo cierto es que, aunque la preocupación pueda parecer útil a primera vista, no tiene el poder de resolver nada. Solo amplifica el miedo, la incertidumbre y la ansiedad. Es cierto que en momentos de crisis, puede ser difícil no caer en el ciclo de la preocupación. Los problemas reales, las dificultades de la vida, pueden desbordar nuestra mente. Sin embargo, incluso en esos momentos, hay una verdad profunda que debemos recordar. La vida se vive en el presente, no en lo que podría pasar en el futuro o lo que ya sucedió en el pasado. Cuando nos anclamos en el presente, descubrimos que la mayoría de las preocupaciones que albergamos no son tan grandes como parecen. Lo que más nos afecta es lo que imaginamos, no lo que realmente está ocurriendo. El proceso de soltar la preocupación comienza con la observación. Cuando la preocupación aparece, en lugar de rechazarla o alimentarla, simplemente obsérvala. Pregúntate, ¿es real o solo es un pensamiento pasajero? ¿Es algo que realmente está sucediendo ahora, o es una proyección de la mente que ha creado una historia ficticia? Al cuestionar la validez de la preocupación, comenzamos a desactivar su poder. Recordamos que no somos nuestros pensamientos. Son solo eso, pensamientos. A medida que comenzamos a observar nuestra mente con más claridad, notamos algo poderoso. La preocupación no es más que energía mal dirigida. Es una energía que la mente gasta en lo que no puede controlar, en lo que aún no ha llegado. Pero si podemos redirigir esa energía hacia el momento presente, hacia la calma y la claridad, la preocupación comienza a disiparse. En lugar de dejar que la mente se descontrole, podemos respirar profundamente, centrarnos en nuestro cuerpo y traer la atención de vuelta al aquí y ahora. El miedo se transforma en claridad y la ansiedad se disuelve en paz. Es importante recordar que soltar la preocupación no significa volverse indiferente o irresponsable. Al contrario, significa recuperar el poder sobre nuestra mente y nuestras emociones. Significa entender que podemos actuar de manera efectiva sin la carga de la ansiedad. La vida nos presenta desafíos, pero eso no significa que debamos anticiparlos con miedo.
En lugar de preocuparnos, podemos elegir responder con calma y sabiduría. Hay un espacio dentro de nosotros, un lugar de paz y claridad, que la preocupación no puede tocar. Este espacio siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. No necesitamos construirlo, ni alcanzar algo externo para encontrarlo. Solo tenemos que soltar lo que no podemos controlar y volver al presente. La paz es una verdad interna, y está disponible para nosotros en cada momento. Cuando miramos hacia atrás y recordamos todas las veces que nos preocupamos por algo, nos damos cuenta de que, en la mayoría de los casos, esas preocupaciones nunca se hicieron realidad. Lo que temíamos, lo que imaginábamos, nunca ocurrió. Y si algo sucedió, encontramos la manera de enfrentarlo. La preocupación es un ladrón silencioso que nos roba la energía y la paz, pero cuando aprendemos a soltarla, descubrimos que no necesitamos preocuparnos para estar preparados para la vida. Cada día es una oportunidad para entrenar nuestra mente, para recordarle que no necesitamos aferrarnos al miedo, que podemos elegir la ligereza. La preocupación no se disuelve en un instante, pero se debilita con cada momento en que decidimos no alimentarla. Soltar no es fácil, pero es necesario. Es un camino hacia la libertad, un camino hacia el poder personal y la paz interior. El camino hacia la libertad mental, aprender a dejar ir lo que ya no existe. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la trampa de aferrarnos a lo que ya no existe, viejos recuerdos, errores pasados, momentos perdidos, o incluso relaciones que ya no aportan nada a nuestro bienestar. Vivimos gran parte de nuestras vidas con una carga invisible, arrastrando con nosotros el peso de lo que ya fue, como si fuera una mochila llena de piedras. Pensamos que al aferrarnos a esos recuerdos o miedos del pasado, de alguna manera los controlamos o les damos poder sobre nuestro futuro. Pero la realidad es que, al aferrarnos a ellos, solo estamos perdiendo el poder que podríamos tener sobre nuestra vida en el presente. Cada vez que revivimos el pasado en nuestra mente, creamos una versión distorsionada de la realidad, una narrativa que ya no tiene fuerza en el aquí y ahora. Las emociones y pensamientos que generamos al revivir esos momentos nos mantienen atrapados en un ciclo constante de sufrimiento innecesario. La libertad mental comienza cuando nos damos cuenta de que el pasado, por muy doloroso que haya sido, ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros mismos se lo demos. Lo que ya sucedió es solo una historia, y esa historia puede ser dejada atrás si elegimos liberarnos de ella. En este camino hacia la libertad, es crucial comprender que lo que ocurrió en el pasado no puede ser cambiado. La vida avanza, y aunque podamos aprender de nuestras experiencias pasadas, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir el presente. Muchas veces, nuestra mente se aferra a lo que ocurrió, pensando que si no lo hacemos, estaremos ignorando una lección importante o permitiendo que el sufrimiento pase desapercibido. Sin embargo, lo que realmente nos está impidiendo avanzar es la resistencia al cambio y la incapacidad para soltar lo que ya no tiene valor. Nos aferramos a las emociones de culpa, vergüenza o dolor, pensando que esas emociones nos definen, pero lo único que hacen es atraparnos en una prisión mental. El proceso de aprender a dejar ir lo que ya no existe comienza con la aceptación. Aceptar lo que ha sucedido no significa que estemos de acuerdo con lo que pasó o que lo olvidemos por completo. La aceptación es el reconocimiento de que el pasado ya es parte de nuestra historia y que, aunque no podemos cambiarlo, podemos elegir cómo nos relacionamos con él. Cuando aceptamos el pasado, dejamos de luchar contra él, dejamos de intentar cambiar lo que no podemos controlar. Y al hacerlo, liberamos nuestra mente de la carga emocional que nos impide vivir plenamente. El siguiente paso en este proceso es aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. A menudo, los pensamientos sobre lo que ocurrió en el pasado se presentan como si fueran una verdad absoluta. Creemos que esos pensamientos definen quiénes somos o qué podemos lograr en el futuro. Pero la verdad es que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Son transitorios, efímeros y, en muchos casos, distorsionados por nuestras emociones. Al aprender a observar nuestros pensamientos desde una perspectiva neutral, podemos empezar a separarnos de ellos. No somos nuestros pensamientos, no somos nuestros miedos, ni somos las heridas del pasado. Somos mucho más que eso, y nuestra libertad mental comienza cuando dejamos de identificarnos con esos pensamientos. El acto de soltar también requiere de una actitud de compasión hacia uno mismo. Es fácil caer en la trampa del juicio, especialmente cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Es natural sentir arrepentimiento por lo que hicimos o dejamos de hacer, pero es importante recordar que somos seres humanos y todos cometemos errores.
La autocompasión es la clave para liberarnos de las cadenas del pasado, ya que nos permite perdonarnos a nosotros mismos y ver nuestras experiencias pasadas desde un lugar de comprensión, no de reproche. Al practicar la autocompasión, comenzamos a soltar las cargas emocionales que hemos estado arrastrando durante tanto tiempo. El miedo es otro gran obstáculo que nos impide dejar ir lo que ya no existe. Tememos que si soltamos el pasado, perderemos una parte de nuestra identidad o que nos enfrentaremos a un vacío. Pero, de hecho, es todo lo contrario. Cuando soltamos lo que ya no nos sirve, abrimos espacio para nuevas experiencias, nuevas emociones y una nueva forma de ser. Soltar el pasado no significa perder nuestra identidad. Al contrario, significa liberarnos de las limitaciones que hemos impuesto sobre nosotros mismos y abrirnos a la posibilidad de ser quienes realmente somos en el presente. El miedo a lo desconocido es natural, pero si confiamos en el proceso y nos permitimos soltar, descubrimos que en el presente hay una riqueza infinita esperando ser explorada. Un aspecto fundamental en el camino hacia la libertad mental es aprender a vivir con una mente tranquila y centrada. La mente, cuando está agitada por pensamientos del pasado o preocupaciones por el futuro, se vuelve un caos, y en ese caos es difícil encontrar claridad. La práctica de la meditación o la atención plena, mindfulness, es una excelente herramienta para cultivar una mente en calma. Al enfocarnos en el momento presente, podemos aprender a soltar los pensamientos que no sirven, los que nos arrastran hacia el pasado o nos proyectan hacia el futuro. La meditación nos enseña a ser conscientes de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, a observarlos con curiosidad en lugar de con juicio. Esta práctica nos ayuda a liberar la mente de la confusión y nos permite estar más presentes en nuestras vidas. La liberación mental no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere paciencia y dedicación. Cada día, al elegir soltar lo que ya no existe y centrarnos en el presente, estamos dando un paso más hacia nuestra libertad interior. Es importante recordar que, aunque el camino puede ser desafiante, también es liberador. Al aprender a soltar, nos liberamos de las cadenas del pasado y creamos espacio para vivir con mayor paz, claridad y bienestar. La verdadera libertad mental no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin identificarnos con ellos, y, lo más importante, de dejar ir lo que ya no nos sirve. Cuando hacemos esto, descubrimos una paz interior que siempre estuvo allí, esperando ser recordada. Ahora que has comprendido el poder de soltar lo que ya no existe, quiero que sientas la profunda transformación que estás experimentando. Cada paso que das en este camino hacia la libertad mental es un paso hacia una vida más plena, más tranquila y más conectada con el presente. Has comenzado a soltar el peso del pasado, has liberado tu mente del miedo y las preocupaciones que solo te robaban paz. Y con cada día que eliges vivir sin arrastrar esa carga invisible, te estás acercando más a la persona que realmente deseas ser. Recuerda, este es solo el comienzo. La libertad mental está dentro de ti, y ahora tienes las herramientas para cultivarla día a día. La próxima vez que la preocupación intente atrapar tu mente, respira profundamente, observa sin juzgar y recuerda que lo único que tienes control es este preciso momento. Hoy, has dado un gran paso hacia la paz interior, y eso es un logro que merece ser celebrado. Te invito a que sigas practicando. Recuerda que cada pequeño esfuerzo, cada momento de conciencia, te acerca más a tu libertad mental. ¿Qué cambios podrías empezar a hacer hoy? Toma una decisión, haz algo radicalmente distinto, suelta lo que ya no te sirve y permite que la paz ocupe tu mente. Tu vida está cambiando ahora mismo. No dejes que el miedo o las dudas te desvíen. Tienes todo lo que necesitas para vivir plenamente. Si te comprometes a seguir este camino, verás cómo cada día te acerca más a una versión más tranquila, más consciente y más libre de ti mismo. Estás en el camino correcto, y el mejor momento para continuar es ahora.